Universidad de Magallanes presenta Ventana Cultural UMAC, un espacio para las artes y las culturas en el sur austral. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Espacio y Narrativas en Magallanes Indómito. Soy Nitzame Mayorga y junto a Vicerrectoría y Vinculación con el Medio de la Dirección de Extensión de la Universidad de Magallanes vamos a dar inicio a este conversatorio. Bueno, contarles que este espacio se realiza dentro del marco de la Escuela de Formación en Artes, que es un proyecto que está financiado por el Ministerio de Educación y busca aportar al desarrollo cultural regional en diversas instancias, tanto como formación, creación, difusión de las culturas y las artes y los patrimonios locales. Así que le vamos a agradecer a Nicolás Mancilla, que nos está apoyando para que esta transmisión de Ventana Cultural sea posible. Y para este conversatorio contamos con dos realizadores audiovisuales, los cuales tienen una gran trayectoria, tanto fuera como dentro de la región de Magallanes. Así que vamos a presentar en principio a Ronnie Radonich. Hola, gracias por la Hola invitación. Ronnie, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Qué bueno que estás aquí esta tarde con nosotros. Estoy muy contento de que me hayan invitado y de poder compartir pantalla contigo y con Rafa también. Excelente. Bueno, les voy a comentar un poco de Ronnie. Él estudió dirección audiovisual en la Universidad Católica con especialización en dirección y guión para cine y televisión. Uno de sus primeros trabajos en esta área documental fue el cortometraje Catalejo sobre el músico Manuel García y A Dos Voces, que es una serie documental emitida por Chilevisión que une músicos callejeros y músicos profesionales también. Ha participado también en distintas áreas como investigador, guionista, director en series de televisión y documentales, como Mentes Brillantes y En la Ruta del Libro. Y es en el 2018 que junto a la Fundación Procultura comienza este proyecto de restaurar el primer cine de Tierra del Fuego y el tercero más antiguo de Chile, que es el Teatro Cinema Porvenir. Además está a cargo de la restauración filmográfica de Magallanes Films, que es la primera productora regional del país del año 1918. ¡Wow! Este es un gran trabajo que ha realizado Ronnie de rescate patrimonial y de la historia del cine de Magallanes. Así que estamos muy contentos de que esté esta tarde aquí participando en este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Qué vergüenza. Y vamos a presentar a Rafael Txukelaf Bradasic, que bueno, ya lo conocen mucho porque él es parte de la Casa de Universidad de Magallanes, Ventana Cultural UMAC. Bienvenido, Rafa. Gracias, Nitzame. Un saludo a Ronnie, con el que he compartido varias conversaciones. Y siempre es lindo volver a congregarse, aunque sea virtualmente, sobre un tema que nos apasiona a los dos. Exacto. Bueno, Rafael Txukelaf, él es periodista de la Universidad de Valdivia, es audiovisualista, fotógrafo y también paralelamente ha desarrollado toda una carrera musical con el gran dúo electrónico Lluvia Ácida junto a Héctor Aguilar y que también hace poco sacaron su último disco que es Archipiélago Coloane. Ha desarrollado toda una labor en fotografía, audiovisual, abordando distintas temáticas en relación a la naturaleza, la tecnología, los pueblos originarios, también sobre la historia social de la Patagonia. Muchos de sus trabajos han estado en festivales como Inédit, Chile Reality de Chillán, Muestra de Cine en la Patagonia de Puerto Natales, y la Muestra de Cine Latinoamericano, el Festival de Cine FICAMS, y en el ciclo de documentales chilenos Miradoc. Hechas las presentaciones de nuestros grandes invitados de hoy, vamos a dar paso a este conversatorio donde vamos a hablar de dos proyectos que se cruzan en torno a la recuperación y la restauración del cine magallánico a principios del siglo XX. Ya por un lado vamos a hablar con este trabajo que ha desarrollado Ronnie, ¿cierto?, en conjunto con la Fundación Procultura, en la restauración del primer cine de Porvenir y también su trabajo que está realizando ahora en la Cineteca Nacional.
Y por otro lado, el proyecto de investigación sobre materiales fílmicos que está desarrollando Rafael, ¿cierto? Que abordan diferentes ámbitos, tanto como en la ficción, los noticieros, documentales, registros familiares. Y este trabajo, bueno, lo está llevando a cabo también en conjunto con la realizadora y académica Tiziana Paniza y también con Luis Horta, que es el director de la Cineteca de la Universidad de Chile. Son los dos muy grandes proyectos. Este último proyecto, el de Rafael, tiene como meta algo súper que es muy interesante, que es la creación de una cineteca virtual austral. Así que nos van a ir contando cada uno cómo comenzaron a trabajar en estos proyectos, qué los motivó. Bueno, Ronnie va a partir igual contándonos un poco de este acercamiento al cine de porvenir, que estuvo por más de 40 años cerrado. Así que, bueno, no me alargo más y vamos a escuchar. No, yo les quería como comentar en principio cómo fue como todo el tema del cinema por venir, porque ahora estamos en una, digamos, buena etapa. Hay una fundación, está la Fundación Procultura, está la Cineteca Nacional, estamos haciendo proyectos con la Ceremi, con el municipio, con hartas cosas, y todo partió muy de la nada, muy de un grupo de amigos que quería que un primo a mí me dijo, en 2010, Claudio, me dijo, oye, tú hace tiempo no vas allá al sur, y hay una cosa que a ti te puede interesar, porque yo tenía idea que mi tío abuelo había sido cineasta, ni que había un cine por venir. Yo esa historia, no, yo estudié sin saber eso. Y me pareció súper llamativo eso, y también justo mi título yo lo hice en Arica, con el Manuel García, y la Maite Alberdi, que era compañera mía, me dijo, mira. ¿sabes qué? Me dijo, tú deberías haber hecho tu tesis en el sur, en el otro lado, porque nada que ver. Y ahí fue como con un grupo de amigos, con una productora, empezamos ahí. Nico, le voy a hablar al Nico de repente, que es el director, para ver si puede tirar Ni un problema. Un video. El video 1 sería ideal. Ahí, ¿cómo se llama? Con unos amigos quisimos hacer un cortometraje. Estaba jovencito. Sí, pues. Y así, ese era el estado de la casa, del terreno y del cine. Y esto es parte de un documental que estoy haciendo. Y así estaba, así había que llegar, estaba como todo abandonado, porque fue abandonado por mi familia, sin querer, digamos, y los inmuebles en situación de abandono sufren bastante, sobre todo los que están como más o menos abiertos y son como terrenos grandes, y eso fue lo que empezó a pasar con esto. Entonces, hicimos un corto con un FNR así muy cortito, después un largometraje, que lo empezamos a rodar, y ahí nos hizo conocer como toda la historia, porque al final el cine en porvenir, este cine es del año 24, y había todo un auge cultural en Magallanes por el tema de que no existía el Canal de Panamá. Entonces como que Punta Arenas era cosa que ahora se extraña, ¿cachai? Ahora Punta Arenas siento yo, que está más alejado de lo que estaba alejado a principios del siglo pasado. Entonces se hicieron una suerte de hartas cositas, de que él se hizo muy amigo de Borg, que era su vecino en Porvenir, y después hicieron cine, crearon la primera productora regional, hicieron la primera filmación allá, y él puso cine el 24 y duró hasta el 66, que fue bastante, con un equipamiento bien precario en el 66, muy top en el 24, se entiende, no hubo como no fue como aumentando la tecnología, y en parte por eso murió también, porque también esos años llegó la televisión a Tierra del Fuego, y porque Cerro Sombrero hizo un gran cine. Entonces, todos esos factores hicieron que, y 5 años después de que cerró, Antonio murió, y ahí quedó abandonado, y él no se casó, no tuvo hijos, nada. Entonces por eso, como la familia no tenía muy idea de lo que hizo, y bueno, y yo tampoco, y cuando empezamos a hacer la investigación que le hizo la Antonia Krebs en la Biblioteca Nacional, revisando el Magallanes, el Porvenir y todo eso, ahí encontramos las fechas, cuándo se hizo la productora, cuál fue la primera película, qué cuadros tenía en la primera película, y ahí como que nosotros familiarmente también nos dimos cuenta que el tipo fue muy bonito lo que hizo. O sea, pensando como el cine se originó como entretenimiento para los niños de porvenir. Así fue como porque no tenían como
porque había en esa época como una especie como de falta de temas culturales y artísticos en Porvenir, y comparado a Punta Arenas lo encontraba muy grave. Y Antonio como que se hizo parte de esto, y así nació pues, el cine. Por eso es súper bonito, y cuando, claro, llegué y estaba así en ese estado, yo nunca pensé que lo íbamos a restaurar, yo quería hacer un documental. Ese era el fin de todo. Ya. Encontramos películas también, ¿cachai? Y así fue como creciendo un poquito todo. Así partió, como todo muy Claro. abandonado y un grupo de amigos buscando cosas, y de repente se empezó a sumar más gente e instituciones que hicieron que ya sea un proyecto como bastante grande. Wow, pero y ellos, Antonio Radonich también hizo algún trabajo cinematográfico junto con Bort, ¿cierto? Eso fue como después que hicieron el cine, como en paralelo. ¿Cómo fue ese encuentro del cine con ellos? No, ellos eran vecinos en Porvenir. La familia las dos familias administraban hoteles en Porvenir. Y se Ya. fueron, y eran vecinos ahí al frente del cine vivía Antonio. Una casa que ahora ya no existe, que la botó Tapsa para construir una nueva. Los dos amigos, las dos familias se fueron a Punta Arenas para administrar otros hoteles, y ahí Antonio, con cercanía con la fotografía, se asoció a Bor, que era como, digamos, era como director y guionista, súper Claro. histriónico, actor. Sí. Antonio era súper retraído, por lo que me han contado. Y nada, le piden plata, se compró una máquina de cine que se demora en llegar, y ahí empiezan, porque son las primeras filmaciones de la región. Ellos empezaron a filmar a fines del 2018 y estuvieron juntos poquito, 2 años nomás, hasta al 1920, y ahí se separan. Antonio sigue haciendo como actualidades, y Bort tiene otro socio y empieza a hacer ficciones, y después se va a Santiago, después a Buenos Aires, después a México. Y Antonio cuando Bort se vino para Santiago, Antonio se fue a Porvenir, hizo el cine. Entonces ahí fueron socios al principio, y fue una buena sociedad, encuentro yo, porque encuentro que creo que son dos personalidades que tienden a hacer cosas buenas. Y eso, el Rafa también debe saber de esta historia. Bueno, lo que puedo aportar es lo siguiente: Porvenir en esa época era un pequeño pueblo y puerto vinculado totalmente a la ganadería y en alguna medida también a la búsqueda del oro, con mucha población migrante en esa época, mucha gente que no hablaba español. De hecho, a principios del siglo XX vivía en Porvenir, y de hecho José Bor descendía de una familia de origen lituano, según algunas versiones. Jopes Bor, que creo que era el verdadero nombre de él, familiar, digamos. Pero bueno, fue inscrito como José Bor, ¿no es cierto? Y como bien tú dices, con Antonio se conocen jóvenes, y ellos mirando unas revistas, y bueno, ya apasionados con el tema, digamos, de la posibilidad de filmar y proyectar, mandan a pedir a Francia una cámara. En esa época, lo más cercano a eso que existían por venir eran estas filminas que existían en los colegios salesianos, ¿verdad? Que eran como linternas mágicas en el fondo, ¿te fijas? Ponían una fotografía, digamos, que estaba en vidrio transparente, ¿no es cierto? Y era proyectada contra una pared. ¿Ah? Pero ya, digamos, con la adquisición de esta cámara que llegó por barco, de marca Pathé, que fue, de hecho, es la primera gran marca de cámaras en el mundo, ¿no es cierto? Que venía con su trípode incluso de madera, y era una caja grande, ¿no es cierto? Según dicen las crónicas, rellena ahí con acerrín y papel, ¿no? Ellos empiezan a filmar usando como escenario las calles de su pueblo, básicamente. Los vecinos eran los actores, no había ningún profesional ahí. ¿Ah? Y sin duda, digamos que la gran inspiración eran las comedias de la época. No hay que olvidar de que el cine comenzó como una entretención de corte popular. No estaba, digamos, muy asociado con la alta cultura, por así decirlo. ¿Te fijas? Los primeros cines, antes que existieran los cines, en realidad eran los cafés, los bares. ¿Ah? Y junto con eso, digamos, también se abre la posibilidad de comenzar a registrar fílmicamente la vida de una región. ¿Ah?
ese es uno de los grandes aportes que Borg y sobre todo Radonjic, que continuó, digamos, con la beta, digamos, del registro testimonial de eventos, aportaron. Porque ellos tuvieron destinos súper distintos. Uno se transformó en una gran estrella, de hecho, de su época. Borg se fue de Magallanes, como decía Ronnie, pasó por Santiago, Buenos Aires, México. Llega a Hollywood. Es el primer cineasta en filmar una película en idioma español en Hollywood, Sombras de Gloria. ¿Te fijas? Tiene una foto ahí muy famosa con Marilyn Monroe, que está en la portada de su libro de memoria, que se llama Luz, Cámara y Acción. Sí. ¿Te fijas? Yo tengo entendido que ellos se volvieron a ver más adelante, que Borg regresó en alguna ocasión a Magallanes. Pero son historias de dos personajes que en algún momento estuvieron asociados para crear algo tan bonito y vital, digamos, como las primeras películas magallánicas, pero que tuvieron destinos súper distintos porque eran personas muy distintas. Claro. De hecho, si tú me preguntas, la vida de ambas personas ya es material cinematográfico. Quizás a alguien se le ocurra hacer algo parecido. Sí, pues el David Bravo, ponte tú, el director de fotos, él está con un boceto, un guión de la historia. Porque es súper interesante, son personajes súper atractivos, como por lo que hicieron, pero también como eran. Claro. ¿Y ese guión está ahí como en construcción? ¿Lo está haciendo el David Bravo, sí, hablamos un par de años que me comentó, no sé en qué estará, pero ojalá se haga algo. Interesante sería ver algo de estos dos personajes ahí en la pantalla. Claro. Piensa tú en un Antonio Radonjic, como decía Ronnie, algo tímido, con conocimiento técnico, digamos, que fue adquiriendo con la práctica. Él incluso usaba la bañera de la casa de su mamá para revelar las películas, se construyó su propio cuarto oscuro, era una persona muy ingeniosa. Claro. Por otro lado tenemos a un José Borg muy histrión, muy galán, ¿no es cierto? Era como el de las relaciones públicas, por así decirlo, ¿te fijas? El técnico y el vendedor. Claro. Una dupla, digamos, muy recurrente en este tipo de historias. El artista de cine, ¿no? Tenía una facha espectacular, José Borg. Bueno, ¿sí? No, adelante. No, quería preguntarle a Ronnie, en el fondo, ellos encontraron este espacio súper abandonado y en realidad tú no pensabas llegar a la restauración del cine. Del cine, sí, o sea, no... Mira, Nico, si podéis poner el video, el 6, que nosotros hicimos, claro, para este documental que aún no está terminado, nos pareció que era toda la gente que conoció a Antonio, conoció el cine, el boletero, el acomodador, el que lo llevaba de proyeccionista, y mi familia, como todos como involucrados, contando historias y en un momento del rodaje, con el equipo nos dio como cosa porque nos estaban entregando harto, y recuerdos de hace mucho tiempo atrás y de otra época, ahora están en otra realidad, ¿cachai? Uno mira el pasado de una manera muy, muy especial, cuando uno ya es más mayor. Entonces, con la disculpen el perrito de ese mío. Con la Valentina McPherson, que es una documentalista y directora de arte, decidimos intentar hacerle una manita de gato al cine, no restaurarlo, sino que hacer como ponerle las ventanas, limpiarlo, airearlo, y hacer una función para los que conocieron alguna vez el cine, como la última función. Ese era el concepto. Y fue súper bonito, y no estaba pensado que esa última fuera la primera, como resultó ser. Claro. Porque como el espacio quedó como respirando, quedó súper, y esto lo hicimos en 10 días. Entonces, 10 días, wow. Sí. Entonces ahí como que a todo el equipo en realidad fue como,
o sea, está bien, nos va a quedar una película muy bonita, pero no podemos dejar todo eso tirado, como pasa siempre igual, al final en lugares un poquito chicos, va alguien, hace algo, bla, 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 tiene lo que quiere y se va. Acá Claro. intentamos como no, pues nos comprometimos y de a poquito ahí me llegó el contacto de Alberto Larraín de Fundación Procultura Ya. y que se dedicaban a hacer restauraciones y proyectos culturales. Y así voy a ver qué pasa con el perrito. ¿Ya? Porque puede ser que esté molestando un poco, ¿no? Wow, pero qué hermosas esas imágenes. Rafa, ¿tú has ido al cine? No he tenido todavía el placer de entrar al recinto. Sí, he pasado muchas veces por fuera. Es espectacular. Lo que pasa es que esto no es como está ahora, porque ahora está restaurado. Esto fue como dejamos el look para la filmación esa. La restauración yo todavía no la puedo mostrar porque hicimos la restauración del inmueble, después hicimos, que fue un proyecto que lo financiamos con el Fondo del Patrimonio y ENAP. Después hicimos el mejoramiento de la fachada con otro proyecto, Fondar, y ahora estamos haciendo la implementación técnica, que es ponerle sillas nuevas, proyector nuevo, telón nuevo, equipo de sonido nuevo, porque no tiene nada el cine, o sea, tiene puras cosas antiguas. Entonces no queremos que sea un museo, queremos que sea un centro cultural. Y eso lo terminamos ahora en octubre. Y ahí a partir de noviembre ya va a estar disponible con calefacción, con piso vitrificado, con baño, todo como corresponde. Y eso va a ser ahora a partir de noviembre. En noviembre se va a inaugurar, reinaugurar. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, asegurado un año de programación con un convenio con la Cineteca Nacional de una película distinta a la semana durante un año. Son 47 películas, igual son hartas. Perfecto. Y 48. Y vamos a estar en la red de Miradoc del 2022. ¿Ya? Eso permite estrenar un documental nacional al año y con visita al mes, y con visita del director o el productor a un conversatorio. Y ahora estamos viendo cómo financiamos los gastos operativos, porque tenemos la programación para empezar un año de corrido todas las semanas. Y ahora estamos en la otra parte, pero vamos bien avanzados igual, así que estamos como confiados. Ahora, de que va a estar disponible para cualquier cosa, para que lo tengas súper claro. O sea, va a ser como un poco es como un poco lo que tenían los cines antiguos, que en el fondo no solamente se pasaban películas, sino que también había teatro o habían reuniones en el fondo de la comunidad. Es como ese como el estilo que quiere tener el cine por venir. Un poco, porque yo creo que era igual un poco así en sus inicios el cine, ¿no? Es que es como ese... Lo que pasa es que el cine partió, o sea, porque es el tercer cine más antiguo de Chile, siendo que en muchas partes se exhibían películas, es porque es el tercer biógrafo construido especialmente como sala de exhibición de películas en Chile. Antes lo que se hacía es que se adaptaban los teatros para ver películas. Y con el cine por venir fue al revés. Partió como cine y en el año 30 se le puso una tarima. Y ahí ya se ocupó para teatro, para veladas de box, circos, mitines políticos. Claro. Allende hizo un mitin ahí, Eduardo Frei Montalva, el Padre Hurtado. Era el centro social, cultural. Era el centro social. Claro. Y la idea es que siga, volver que sea así, pues, como abierto a todo, a fiestas de la primavera, desde hacer estrenos y conciertos como de artistas nacionales, que sea también como dar espacio para la gente de ahí mismo, de la comunidad, que hagan lo que estiman conveniente, porque aprovechen el espacio, es como queremos darle vida, a eso estamos apuntando nosotros. Ojalá resulte. Buenísimo. Bueno, y es lo que falta también, pues faltan millones de espacios culturales. De hecho, claro, en Punta Arenas también existió esta época de oro, que también Rafael debe saber bastante de eso, cuando yo creo que eran más de 8 salas las que habían. Y el Politeama también tenía este estilo como que era un centro de box, pero también se armaba como para reuniones sindicalistas y películas, pero también teatro, carnavales. Bueno, en el caso de Punta Arenas, como bien tú dices, llegó a haber una cantidad considerable de recintos para exhibir películas. Al principio, como te decía antes, habían cafés, digamos, en donde se exhibían materiales, pero también estaba el Teatro Municipal, José Bor,
que se llama ahora, pero que en esa época ya existía y que, de hecho, la primera función de cine como tal, digamos, se recuerda registrada ahí, no me acuerdo el año, 1905 o por ahí más o menos, una compañía del norte del país llamada Centenera y Compañía Limitada exhibió materiales fílmicos de otros lados del país. Había unas vistas del Palacio Presidencial de Cerro Castillo, ese tipo de cosas, cosas que traían de afuera. ¿Ah? Pero, por ejemplo, aparecen empresarios como Romeo Mattioni, ¿no es cierto? Que él, inmigrante italiano, Claro. que al principio, digamos, empieza como promotor de boxeo y espectáculos Sí, boxeriles, pero después se da cuenta del potencial del cine como negocio y llega a instalar una red de cines de los cuales se recuerdan el cine Cervantes y el cine Gran Palas, pero también el Politeama, que era como masivo, era muy grande. claro. El Que se Royal, el Selec, Royal, claro. Había una sala incluso acá en el barrio Prat, acá en en el la... barrio Prat, se llamaba Cine Prat, ese. Exactamente. Estaba el Acá en la colonia de Salesiano Bomberos, también. claro. Aquí donde están los bomberos ahora Sí, en Angamos con España, con ¿no es cierto? España. También Exacto. está el casco, digamos, antiguo. Sí, Y posteriormente, digamos, comienza a decaer esto, digamos, los mismos Mattioni incursionan en el negocio del arriendo de videos, ¿ah? sí. Eh, pero actualmente tienen de nuevo una sala de cine hace varios años ya, la Sala Estrella, y acaban de inaugurar una En Natales. Natales. Sí, Natales estuvo sin cine durante muchos años. Eh, el primer cine que tuvo Natales lo instaló un sobreviviente de la, de la Federación Obrera de Magallanes, Ulises Gallardo. ¿Ah? Ulises, sí. Sí, sí, de hecho. Mira. El gallego Soto Canalejo también tuvo una Claro, participación ahí, tengo entendido. mira. Eh, y no, hay mucho que contar. De hecho, llegó a trabajar tanta gente en el cine en Punta Arenas, en el rubro, que se Ya. formó un sindicato que tenía como día feriado el día del trabajador del cine en Magallanes, se celebraba Sí, el 1 de enero. nos Y ahí no había... contó eso Mattioni y que y se iban hacían como un picnic donde iban todos los trabajadores con su familia. Exacto, ahí descansaban, porque era un Claro, trabajo arduo también, pues, o sea, sí, matiné ver muy noche, dice el dicho, por exacto. algo. Trabajaba toda la familia además. Exacto. Qué fantástico. Eh, Mattioni, de hecho, Bori y Antonio le hacían, o sea, trabajar con Mattioni. Hay unos que son, hay unos rollos, sí, lo que encontramos en la cineteca decía exclusividad R. Mattioni, del año Claro, 20. Entonces, mira, muy chistoso. Porque los Mattioni siguen, son amigos, el Ricardo es muy amigo del papá de Claudio, de un tío mío. Sí, ya. como la amistad, a mí me cae muy bien Ricardo. Oye, y es súper importante igual recalcar, digamos, de que la memoria de estos pioneros del cine sigue viva y de alguna manera también se retroalimenta con lo que se hace ya en nuestra época. O sea, el mismo trabajo de Ronnie, ¿no es cierto? La película Gente Mala del Norte, que tiene un fragmento que fue restaurado de la comedia de Bor y Radonich, me parece que es una de las primeras, como por un tubo o O el boleto de lotería. el boleto de lotería, el boleto de lotería, sí. Que fue restaurado en la Cineteca Nacional para ser incorporado en la película. Y de hecho hay una escena en donde se no recrea, me digamos, acuerdo. ¿no es cierto? Y están proyectando la película y entra alguien diciendo capturaron al asesino, no sé tanto, y sale toda la gente corriendo, ¿no es cierto? Eh, entonces, yo he tenido ocasión, por ejemplo, de conversar con la nieta de otro pionero que hay que redescubrir, que es Dante Brizuela, que fue una persona que hizo noticieros en los años 60, que fundó digamos que el primer colectivo audiovisual magallánico, que fue el Grupo Experimental Católico. ¿Ah? Eh,
no era un grupo religioso a pesar del nombre, sino que eran personas que, digamos, estudiaban en colegios salesianos, ¿no es cierto? Y se habían conocido ahí, ¿no es cierto? Y que también tuvieron, ojo, la inquietud de capacitarse. Ellos consiguieron traer a un sacerdote jesuita y cineasta llamado Rafael Sánchez, ¿ah? Y lo pueden buscar ahí, antecedentes de él, porque es un documentalista bien destacado de su época, y él les enseñó muchas cosas. Hicieron como un taller, y eso era la primera vez que se hacía en Magallanes, traer a alguien, ¿no es cierto?, para una capacitación. ¿Ah? Bueno. Y Dante Brizuil filmó, se cree, entre 200 y 300 películas cortas. ¿Ah? Y de hecho, hasta el día de hoy no se ha podido conseguir financiamiento para restaurarlas todas. Eso es un tema pendiente. Mira, y ahí también está Skirving también. Otro nombre importante, sí. porque es como nuestro Georges Méliès, sí. Skirving. ¿Sabes que yo me encontré con una película de Skirving en el ITV, así como a las 2 de la mañana, The Witch se llamaba? La bruja. La bruja. Oye, es impresionante el trabajo. Y mira, yo me imagino... ¿Ah? ¿Cómo, sí, Rafa? Contarte de que John Skirving era hijo de inmigrantes británicos, y él y un grupo de amigos tenían un club deportivo llamado Olimpia, y ellos comenzaron filmando sus actividades deportivas. Se conservan, de hecho, imágenes de ellos ahí haciendo atletismo, fundamentalmente. Pero de ahí empezaron a ambicionar hacer películas, o sea, y siguiendo, digamos, como modelo las películas de su época, la taquilla, claro, digamos, de Errol Flynn, ese tipo de películas. Hicieron una película de piratas, llamada justamente Iván el Pirata, usando una goleta que se consiguieron ahí. Hicieron unas películas de misterio, fantásticas. John Skirving incluso ideaba sus propios efectos especiales. ¿Ah? Un tipo muy, muy creativo. Pintaba negativo, ¿no es cierto? O inventaba máquinas de humo, ese tipo de cosas. Por eso yo decía que era como nuestro Georges Méliès. Claro. Y pasó algo muy triste con él, y que él tuvo la oportunidad en algún momento, fue invitado por una productora de Hollywood a capacitarse, a trabajar y a capacitarse. Ya. Pero él no pudo ir porque era hijo único y sus padres estaban enfermos, o el papá o la mamá, uno de los dos, y él eligió quedarse. ¿Ah? Fue un buen hijo, perdió quizás la oportunidad, digamos, de trascender su trabajo, pero no fue olvidado. Claro. ¿Entiendes? Wow. Y eso un poco tiene un paralelismo con la historia de Antonio Radonich también. Él eligió su pueblo. ¿Ah? Y él fue un porvenireño, ¿no es cierto? Y aparentemente, digamos, vivió una vida, digamos, piola y normal, pero resulta que también dejó algo detrás, y lo estamos redescubriendo. ¿Ah? Claro, ellos no son contemporáneos. ¿De qué año es Skirving? No, Skirving era más anterior. Posterior. Posterior. Posterior, sí, hizo sus películas en los años entre los 50 y los 60. Perfecto. Oye, Rafa... disculpa, solo mencionar de que el patrimonio John Skirving ha sido ayudado a rescatar por Alberto Ojeda, que es un realizador local de acá de Magallanes. ¿Ah? Él ha hecho varias como digitalizaciones, ha ganado proyectos, digamos, para ponerle banda sonora, de hecho, a estos antiguos materiales y publicarlo en DVD. Así que yo quería destacar eso. Universidad de Magallanes presentó Ventana Cultural Humana, un espacio para las artes y la cultura en el sur austral. Nos encontramos en una nueva edición el próximo miércoles.